34 people were killed in 6 states as tornadoes and severe storms moved across the Midwest and southern United States. It's all part of the same storm system that moved through the Chicago area, causing some damage here. Al menos 34 personas han perdido la vida en 6 estados debido a las intensas tormentas que azotaron el sureste y el sur de los Estados Unidos. Este fenómeno meteorológico se conecta directamente con el sistema que también causó estragos en la región de Chicago. Las imágenes y noticias sobre estos devastadores eventos se han extendido rápidamente por todo el país, generando una profunda conmoción entre la población. Sin embargo, en un giro que ha dejado a todos sin aliento, se ha reportado la aparición de una figura luminosa en el cielo que muchos afirman ser Jesús Cristo, el conocido como el Príncipe de la Paz. Según los relatos de varios testigos, una serie de figuras angélicas brillaban intensamente a su alrededor, creando una escena celestial de gran impacto. Los videos e imágenes del fenómeno se han viralizado, causando una mezcla de temor, asombro y fascinación en quienes los observan. Este extraño suceso ha alterado la normalidad de la vida diaria, suscitando interrogantes y generando una gran cantidad de teorías. En todo el país, desde las grandes metrópolis hasta los más pequeños pueblos, la gente se ha reunido en oración, invadidos por una creciente preocupación. Muchos se están preguntando si este podría ser un indicio de que los tiempos finales han comenzado. No es solo un pequeño grupo de creyentes el que ha sido tocado por este suceso. Desde Nueva York hasta Los Ángeles, se reportan testimonios de personas que aseguran haber visto una figura brillante en el cielo, con los brazos extendidos y rodeada por una luz celestial, muy similar a las tradicionales representaciones de Jesús. La atmósfera de incertidumbre se ha intensificado y la sensación de lo divino se ha infiltrado en el corazón de todos. En otros lugares, los testigos de este fenómeno han experimentado una mezcla de orgullo y asombro. Se sienten afortunados de haber sido parte de un acontecimiento tan significativo, considerando que, en medio de una nación tan dividida, esto podría representar una señal de unidad espiritual. La polarización política en los Estados Unidos sigue aumentando, y la desconfianza en las instituciones alcanza niveles alarmantes. Este clima de tensión y ansiedad se ha visto amplificado por la presencia de este fenómeno misterioso en los cielos, dejando a la población sumida en la reflexión y el temor sobre lo que el futuro podría deparar. Este extraño suceso ha capturado la atención de todos, dejando a la población sumida en un profundo desconcierto. En los días siguientes a los avistamientos en el cielo, algo aún más desconcertante comenzó a ocurrir. Sonidos profundos y vibrantes, totalmente inexplicables, invadieron el aire. Estos ruidos comenzaron a escucharse justo al amanecer, alterando la tranquilidad matutina de las comunidades. Desde las calles hasta los hogares y lugares de trabajo, las personas se detuvieron en sus actividades, sorprendidas al darse cuenta de que todos, sin excepción, escuchaban el mismo extraño sonido. Un zumbido vibrante que rápidamente se transformó en un sonido similar al de una trompeta resonando en lo alto del cielo, sin que se observara ninguna tormenta. Imagina por un momento un mundo donde el silencio habitual es sustituido por una vibración que corta el aire y sacude el alma. En diversas localidades, desde Los Ángeles hasta las pequeñas ciudades del Medio Oeste, no había aviones ni sirenas, ni ninguna señal de advertencia. Lo que se vivió no fue simplemente un ruido, era una vibración tangible, una resonancia que rompió estructuras, asustó a las aves que volaban en el cielo y sembró el caos entre los animales. Algo sobrenatural parecía estar ocurriendo. En cuestión de horas, millones de videos comenzaron a circular por las redes sociales, avivando especulaciones que iban desde pruebas militares secretas hasta teorías relacionadas con tecnologías desconocidas y antiguas profecías.
La fuente de ese ruido parecía provenir de todas partes al mismo tiempo, pero al mismo tiempo no parecía tener un origen definido. En medio de la confusión, los dispositivos electrónicos fallaron inexplicablemente. Los teléfonos comenzaron a emitir estática acompañada de símbolos y signos incomprensibles, lo que aumentó aún más la sensación de estar viviendo algo fuera de lo común. Las rutinas diarias se vieron interrumpidas de manera abrupta. Las personas comenzaron a tener sueños intensos y vívidos, llenos de visiones extrañas, como fuego, agua y una figura que descendía del cielo. Algunos despertaron con marcas inusuales en la piel, que tomaban la forma de cruces o símbolos misteriosos que nadie lograba identificar. La sensación de que algo trascendental se estaba desatando se hizo aún más fuerte. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Al mismo tiempo, muchos comenzaron a reportar reflejos distorsionados en espejos y superficies, como si lo que veían no coincidiera con sus movimientos. Ante este fenómeno, las principales agencias noticiosas del mundo centraron su atención en lo que sucedía en los Estados Unidos, mientras los vuelos internacionales fueron suspendidos y las fronteras comenzaron a ser más permeables. Un vistazo a las imágenes satelitales reveló la presencia de extrañas formaciones nubosas gigantescas sobre puntos estratégicos del país. La Estatua de la Libertad, el Mall Nacional y el Monte Rushmore. Estos lugares emblemáticos emitían extrañas luces, visibles incluso desde el espacio, lo que multiplicaba la incertidumbre y la ansiedad en todo el mundo. Aunque la tensión crecía, los gobiernos decidieron mantenerse en un ominoso silencio, lo que solo alimentó aún más el pánico y las especulaciones. La falta de información oficial aumentó el miedo colectivo, dejando a millones de personas preguntándose qué estaba ocurriendo realmente y qué significaba todo esto para el futuro. Con el amanecer, algo extraordinario ocurrió. Un cambio abrupto de tonalidades invadió el cielo. El azul habitual dio paso a un dorado oscuro que luego se transformó en un rojo intenso, un resplandor que no se parecía en nada a la luz del sol que todos conocían. Esta luz tenía una cualidad extraña, casi opresiva, que proyectaba sombras de forma irregular y desconcertante. La atmósfera se tornó insólita, como si el mundo mismo estuviera distorsionado, como si el cielo que todos veían no perteneciera a este plano de existencia. Los ciudadanos, atónitos, intentaron capturar el momento con sus teléfonos y cámaras, pero pronto se dieron cuenta de que las imágenes no podían reflejar la magnitud de lo que realmente estaban viviendo. No era algo que pudiera ser captado en una foto o video. Era un fenómeno que solo podía ser comprendido a través de la experiencia directa. A medida que el tiempo avanzaba, la luminosidad carmesí en el cielo se volvía aún más oscura, imbuyendo el ambiente con una sensación creciente de inquietud. Al llegar la medianoche, vastas ciudades se sumieron en una atmósfera sombría, bañadas en tonos rojos y naranjas, como si un filtro invisible cubriera la luz del sol.
Algunos comparaban esta luz con la tenue oscuridad de un eclipse solar, mientras que otros veían en ella la anticipación de una erupción volcánica, aunque no había señales de fuego ni causas evidentes que pudieran explicarlo. La sensación era la de estar viviendo un evento trascendental, uno que no se podría explicar con las normas del mundo natural. Los líderes mundiales comenzaron a hacer declaraciones a través de los medios de comunicación, y las transmisiones en vivo de los noticieros mostraban el cielo teñido de rojo, el silencio palpable, las multitudes congregándose en las calles y la perplejidad que se reflejaba en los rostros de todos. Desde Nueva York hasta Los Ángeles, la mirada global se centró en los Estados Unidos, preguntándose si este fenómeno era simplemente un evento natural o si había algo más detrás de él, algo mucho más profundo y misterioso. Los expertos científicos, desconcertados, no podían ofrecer respuestas claras. Las declaraciones de los políticos fueron vagas y no hicieron más que aumentar la incertidumbre. Las voces religiosas se levantaron, pero estaban divididas, sin poder llegar a un consenso sobre lo que realmente estaba sucediendo. Cada quien interpretaba el fenómeno a su manera, pero había algo en el aire que todos podían sentir. Esto no era el fin de algo, sino el comienzo de una nueva era. La sensación de inquietud se incrementaba con cada minuto que pasaba, incluso cuando el cielo permanecía en su silencioso resplandor carmesí. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la Tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, aunque las explosiones y el caos inicial habían cesado, el cielo teñido de rojo seguía emitiendo una sensación de pesadez, una carga que se sentía como una presencia inquebrantable. El 14 de marzo de 2025, el mundo fue testigo de un evento astronómico sin precedentes, una luna de sangre, un eclipse carmesí que iluminó los cielos de todo el planeta. Millones de personas se detuvieron a contemplarlo, maravillados por la belleza extraña de la escena. Para algunos, fue un simple evento astronómico, un espectáculo natural de esos que ocurren raramente en la vida. Sin embargo, para aquellos que conocen los significados ocultos detrás de tales fenómenos, no era una mera coincidencia. Era una señal, un presagio que no debía ser ignorado. Lo que estaba por venir parecía mucho más grande que cualquier evento conocido hasta ahora, y la sensación de que algo trascendental estaba en marcha invadió a todos, dejando al mundo en una expectante calma. Incluso los escépticos comenzaron a replantearse sus creencias. Lo que antes parecía una superstición, de pronto se convertía en una realidad tangible. Las circunstancias eran demasiado exactas. Las consecuencias de lo sucedido fueron devastadoras. Apenas unas horas después de la luna de sangre y el eclipse, una oleada de destrucción se desató en los Estados Unidos. 40 tornados golpearon el país en una sola noche. Sí, leíste bien. 40 tornados en una sola noche, avanzando con una fuerza descomunal, arrasando 17 estados y dejando a su paso un panorama de caos absoluto. Este fenómeno no es solo un recordatorio de la fragilidad de nuestra existencia, sino también una clara señal de una crisis climática que sigue empeorando. En muchas áreas del país, la población ha abandonado sus hogares, huyendo de la devastación y buscando desesperadamente refugio.
Este es solo el comienzo de una serie de eventos alarmantes que amenazan con cambiar la vida tal como la conocemos. Las alertas meteorológicas se mantienen activas en todo el territorio, mientras miles de personas se encuentran atrapadas entre la esperanza de la supervivencia y el temor a lo que está por venir. Expertos en meteorología describen lo que está ocurriendo como un episodio sin precedentes de clima severo. No se trata de tornados comunes de primavera, sino de tempestades inusualmente poderosas, con vientos que superan los 80 km por hora, capaces de recorrer vastas distancias y causar estragos en su camino. La magnitud de estos tornados es aterradora. 8 estados, entre ellos Missouri, Mississippi, Luisiana y Alabama, han sido golpeados por tormentas catastróficas, dejando tras de sí un panorama desolador que tomará años en recuperarse. Las infraestructuras han colapsado, las líneas eléctricas se han caído y miles de hogares han sido reducidos a escombros. Las imágenes de ciudades enteras devastadas se transmiten en vivo y las calles permanecen intransitables, mientras los equipos de emergencia luchan por hacer frente a una crisis sin precedentes. Con más de 40 tornados a lo largo del país, el caos se ha apoderado de las regiones afectadas. Las personas, aterradas, no pueden evitar llamar a estos eventos apocalípticos, ya que todo parece apuntar hacia una catástrofe global inminente. Los equipos de rescate están sobrepasados y el país está ante un desafío monumental. La sensación de impotencia es palpable en cada rincón de las zonas afectadas. Este evento catastrófico se ha desatado bajo el manto de fenómenos astronómicos, lo que hace que todo se sienta aún más desconcertante y fuera de lo común. Lo que estamos presenciando es una serie de catástrofes naturales que se entrelazan de manera inquietante. Los signos en el cielo, los tornados y la creciente devastación forman parte de un patrón que muchos no pueden ignorar. Este no es un fenómeno climático ordinario. Algo más está ocurriendo, y cada vez es más difícil separar la coincidencia de la advertencia. ¿Cuánto tiempo más podremos hacer caso omiso de esta realidad? Los últimos sucesos han sacudido al país de manera profunda, marcando un antes y un después. Mientras millones permanecen en alerta máxima, temiendo la llegada de más tormentas, la cuestión ya no es si la situación empeorará, sino cuándo ocurrirá. El colapso ha comenzado y no lo estamos observando desde la distancia. Lo estamos viviendo en carne propia. ¿Estamos preparados para lo que viene? Todo esto ocurre justo después de la luna de sangre y el eclipse de Purim, y ahora se hace evidente la devastación que ha seguido a estos fenómenos celestiales. El mundo está cambiando rápidamente, y los eventos se desarrollan frente a nosotros, más cerca de lo que imaginamos. En la misma jornada en que tuvo lugar el eclipse y la luna de sangre, Donald Trump, una figura que muchos asocian con las profecías sobre el fin de los tiempos, hizo un anuncio que elevó aún más las tensiones globales. Estados Unidos llevó a cabo un ataque militar en Yemen, un bombardeo que ha encendido un nuevo frente de conflicto en una realidad ya agitada. Esta declaración fue realizada en sus redes sociales y es evidente que no pasará desapercibida. Con este acto, la incertidumbre política se ha añadido a la ya de por sí angustiante situación, dejando al mundo en una situación de creciente preocupación. La reacción del adversario no se hará esperar y con ella, las tensiones en el planeta se incrementarán, sumergiendo aún más al mundo en la discordia y el desasosiego. Para empeorar la situación, otro suceso inquietante tuvo lugar en Serbia, donde cerca de 300.000 personas se congregaron en una manifestación, solo para ser dispersadas violentamente por un dispositivo sónico diseñado para controlar multitudes. Este evento desencadenó una oleada de pánico que se propagó rápidamente por las calles de Europa, lo que generó un estado de caos en diversas ciudades del continente. Reflexionemos por un momento. ¿Por qué ahora?
¿Qué significa toda esta cadena de eventos que sigue a un eclipse de Purim? Las señales son claras y evidentes, pero parece que millones de personas siguen sin querer verlas, sumidas en un letargo que les impide percibir lo que está ocurriendo a su alrededor. El colapso ya ha comenzado, y su magnitud va mucho más allá de lo que muchos están dispuestos a aceptar. No estamos hablando de meras conjeturas. Estamos ante una realidad innegable. Si constantemente buscas respuestas dentro de una perspectiva meramente humana, ten cuidado, porque podrías quedar atrapado en una trampa de incomprensión. 40 tornados en una sola noche, 17 estados devastados, hogares destruidos y vidas que nunca volverán a ser las mismas. Esto no se trata de simples fenómenos meteorológicos. Es un grito de advertencia, una señal que no puede ser ignorada. Este es un llamado divino para aquellos que tienen la capacidad de ver más allá de lo obvio, para aquellos que pueden escuchar la voz que se manifiesta en los eventos que ocurren a nuestro alrededor. Atención, este es el momento de despertar, de abrir los ojos y actuar. Para aquellos que desestiman las señales, que se niegan a ver lo evidente, se acerca una época en la que no habrá más advertencias. Los fenómenos como la luna de sangre y el eclipse de Purim no son meras curiosidades astronómicas. Son mensajes profundos de lo divino. Recordemos lo que se dice en Génesis 1:14, donde se nos dice que las constelaciones fueron creadas como señales para indicar lo que está por venir. Las constelaciones no son solo patrones aleatorios en el cielo. Son una forma en la que el Creador se comunica con nosotros a través de su creación. Pero, ¿realmente estamos prestando atención a lo que está sucediendo? La guerra ya ha comenzado a agitarse en varias partes del mundo. Los conflictos se intensifican, como lo vemos en los ataques aéreos en Yemen y el caos que se desata en diversas regiones del globo. El juicio divino ya está desplegándose sobre la tierra, y lo que estamos viendo es solo el principio de lo que vendrá. La respuesta de las fuerzas del mal no se hará esperar. En medio de toda esta confusión, aquellos que permanecen adormecidos y ajenos a los signos que se están manifestando, serán forzados a despertar. No pensemos que este fenómeno es exclusivo de Oriente Medio. Lo que estamos presenciando es un fenómeno universal. Observemos lo que ocurre en Serbia, donde miles de personas se están levantando en protesta, solo para ser enfrentados por tácticas de control social que dejan claro que el descontento popular está siendo reprimido de maneras cada vez más autoritarias. Este no es un accidente. Es un experimento diseñado para silenciar las voces disidentes. Si creemos que esta tecnología de control social no será utilizada en otras partes del mundo, estamos completamente desconectados de la realidad. Lo que estamos presenciando ahora es solo una pequeña muestra de lo que está por venir. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos, como creyentes, prepararnos para lo que está por delante? La primera respuesta es clara. Debemos reconocer el tiempo en el que vivimos. Este no es un tiempo para distracciones ni complacencias. Es un momento que exige claridad espiritual, urgencia y acción decidida. El mundo está en constante transformación. Las profecías se están cumpliendo ante nuestros ojos, y lo que parecía ser remoto o imposible, ahora está sucediendo con una rapidez alarmante. La situación global está cambiando, y aquellos que no se preparen espiritualmente podrán sentirse perdidos en el caos que se avecina. Este es el tiempo de estar alerta y de actuar con firmeza, sin miedo y con la convicción de que lo divino está guiando nuestros pasos. Así que, recéate, prepárate y busca la cercanía con Dios. Mantente atento, difunde la verdad y llama a los demás a la acción. El tiempo es limitado y las advertencias ya están presentes. La lucha es auténtica y hemos sido creados para enfrentar un momento como este.
no podemos caer en la apatía. Este no es un instante para actuar como si todo seguía su curso habitual, porque la realidad es muy diferente. La transformación del mundo es innegable. Lo que conocíamos jamás volverá a ser igual. El tiempo del cambio ha llegado. La profecía se manifiesta ante nosotros ahora. Nos enfrentamos a un aumento en las señales de que nuevas eras están emergiendo con fuerza y frecuencia. Solo quienes se encuentran firmemente anclados en la palabra divina y equipados con su armadura podrán resistir el próximo embate. La oración es fundamental, no opcional. Es tu herramienta, tu salvaguarda, tu vínculo con el Creador que sostiene todo. No subestimes la influencia de un fiel orante en este periodo crítico. Nos encontramos en una lucha espiritual, enfrentando fuerzas de oscuridad que amenazan nuestro entorno. Si no participas activamente en esta contienda, ya estás en desventaja. Es momento de distanciarse de los sistemas, las comodidades y los entretenimientos vacíos que nos envuelven. Muchos continúan aferrados a sus rutinas y a la falsa seguridad que ofrecen, pero todo eso puede desvanecerse en un instante. La pregunta será entonces, ¿confiarás en Dios? También es esencial rodearse de una comunidad. No tienes que enfrentar este camino en soledad. Busca a quienes han despertado, a aquellos que reconocen los signos y que se están preparando. Los verdaderos creyentes necesitarán unirse en fe en los días que se avecinan, apoyándose mutuamente ante los desafíos. Observe el colapso de la economía, la inestabilidad de los mercados, el caos en las cadenas de suministro y la inseguridad alimentaria. Esto no es un simple ciclo económico, es una parte de un plan mayor. Los antiguos sistemas están cediendo y un nuevo orden se establecerá, demandando nuestra atención y resiliencia. Muchos cederán ante esta situación, pues no encontrarán otra opción. Sin embargo, para aquellos que han estado atentos y han seguido las directrices del Espíritu Santo, se abrirán caminos de esperanza. Es momento de prepararse ahora, en lo espiritual, mental y físico. No esperes a que la confusión te alcance para actuar. Los próximos días pondrán a prueba a todos, y solo quienes hayan cimentado su vida en Cristo se mantendrán firmes. Recuerda la época de Noé. Muchos se burlaron y no tomaron en serio las advertencias hasta que llegó la inundación. No esperes a que sea demasiado tarde. Regresa a Dios en este instante. Es esencial acercarse a Él, pues lo que se avecina desestabilizará todo a su paso. Solo aquellos que depositan su confianza en el Señor permanecerán inquebrantables. Prepárate. El momento decisivo es ahora. En medio de estas dificultades elevo mi voz por América y por toda la humanidad que enfrenta devastaciones y pérdidas. Los tornados que asolaron Estados Unidos y las tormentas destructivas que han dejado ciudades en ruinas no son meros eventos al azar. Son señales tuyas, alertas de que algo más grande está sucediendo, que estás removiendo las bases para despertar a quienes duermen. La luna de sangre, el eclipse y esta serie de desastres son un mensaje claro. Señora, ¿cuántos están prestando atención? ¿Cuántos siguen ciegos ante la realidad que tienen frente a ellos? Te ruego que abras los ojos de los que están encerrados en la ignorancia, que quites el velo de aquellos que no pueden ver la verdad. Permíteles reconocer que no es casualidad. Se trata de un movimiento celestial, un llamado a la conversión, una invitación a regresar antes de que la oportunidad se cierre. Pido tu gracia por los inocentes, Señor, por todos los que están atrapados en estas tormentas, tanto en el ámbito físico como en el espiritual. Hay familias que, en este momento, han perdido todo. Casas destruidas, vidas quebradas, futuros inciertos. Extiende tu mano poderosa, Señor, y envuélvelos en tu paz y provisión.
que encuentren en ti su única fuente de esperanza y salvación, lo que el mundo nunca podrá ofrecer. Mientras las tormentas arrecian, también se multiplican las guerras y los rumores de conflictos. Líderes globales están tomando decisiones que repercuten de maneras indescriptibles y temibles. La misma noche que increíbles fenómenos celestiales ocurren, Donald Trump, involucrado en conflictos militares en el marco de antiguas profecías, enfrentan a lo que él define como enemigos de la humanidad. Un ataque en Yemen ha tenido lugar, y la respuesta parece inminente. El mundo se encuentra al borde. Las piezas se están moviendo, y el conflicto se expande rápidamente. Sin embargo, es crucial no depositar nuestra esperanza en seres humanos, ni en gobiernos, ni en líderes efímeros. Nuestra confianza reside únicamente en ti, que eres el verdadero soberano. Tú levantas y derribas reyes, rigiendo el destino de las naciones, incluso en medio de crisis y tumultos. Siempre estás presente, jamás inactivo, manteniendo el control de todo lo que sucede. Te imploro por aquellos inocentes atrapados en la vorágine del conflicto, por los niños, los adultos y por los padres que no desean ser parte de esta guerra, pero que se ven forzados a enfrentar sus consecuencias. Protégenlos, sé su refugio y fortaleza, evitando que oscuros planes recaigan sobre ellos. Observamos cómo el mal avanza, cómo algunos buscan imponer un siglo de control, engaño y temor. No obstante, nosotros, tu pueblo, no estamos ajenos a la realidad. Reconocemos la batalla que se libra. Nos mantenemos firmes, ataviados con la armadura divina, resistiendo la oscuridad que amenaza nuestro mundo. Elevo mi voz por el pueblo de Serbia, donde la tiranía ha generado un desastre. Casi 300.000 personas se reunieron en una manifestación pacífica, solo para enfrentar ataques de armas diseñadas para desanimar y silenciar, no para matar. Esto es solo el principio. Somos conscientes de que los sistemas de control se están activando, que la opresión se intensifica y que pronto cada nación sentirá sus efectos. Pero tu poder es infinitamente superior, oh Padre. Tu reino es eterno y tu verdad jamás podrá ser silenciada. Ninguna fuerza en contra de nosotros prevalecerá. Aun en tiempos de persecución, no cederemos, no seremos silenciados y no nos rendiremos. Lo que está ocurriendo no es casual. Estos acontecimientos siguen al eclipse de Purim por una razón específica. Tú, Dios, estás hablando. Estás moviendo los cielos y la tierra, llamando la atención de tu pueblo. La cuestión no es si comunicas, sino quién está dispuesto a escuchar. ¿Quién se postrará ante ti? ¿Quién buscará refugio en tu presencia? ¿Quién, estando alerta, advertirá a los demás mientras todavía existan momentos para actuar? Permítenos ser esos individuos, Dios. Que no seamos de los distraídos, de los que son engañados, de los que ignoran tu voz. Que seamos aquellos que escuchan, obedecen y toman acción. Concede a tu pueblo un discernimiento sobrenatural en este tiempo. Que no nos dejemos llevar por las narrativas de los medios, por el miedo o las mentiras del adversario. Permítenos tener la visión para mirar más allá de lo superficial, para comprender la guerra espiritual que nos rodea. Que seamos astutos como serpientes y suaves como palomas, firmes en la fe y alineados con la verdad. Te pedimos estrategias divinas. Enséñanos cómo prepararnos, resguardar nuestros hogares, proteger a nuestras familias y movernos de acuerdo con tu voluntad en medio del caos. Desata en cada creyente la libertad de espíritu, rompiendo las cadenas del miedo. En el nombre de Jesús, rechazamos el temor, porque no nos has brindado un espíritu de timidez, sino de poder, amor y dominio propio. Aunque la tierra tiemble, permaneceremos firmes. Cuando las naciones caigan, nuestra base se mantendrá sólida en ti. Aunque la destrucción nos rodee, encontraremos refugio bajo la sombra de tus alas.
Que la reactivación de tu pueblo surja de las sombras, Señor. Que el temor de Dios regrese a los corazones de los hombres. Que se derrumben los ídolos y escándalos ante tu presencia, trayendo arrepentimiento. Despierta a tu iglesia de su letargo y tómalos en tu camino. Expón los falsos maestros y eleva a profetas genuinos que proclamarán tu mensaje con audacia, sin temor. En medio de estos eventos que se aproximan, que nuestros corazones permanezcan tranquilos. Tú ya nos has revelado lo que significa Tacoma y depositamos nuestra confianza en ti. Eres nuestra fortaleza, nuestro Redentor, el principio y el fin. Todo te es conocido. No hay obstáculos para ti. Aun en la tormenta, tú gobiernas. Protege a cada persona que lea esto con la sangre preciosa de Jesús. Conduce a todos en sabiduría, discernimiento y fe inquebrantable. Fortalécelos para enfrentar los días que se avecinan. Prepáralos para lo que está por venir. Que ellos encuentren su refugio en tu palabra eterna. En el poderoso y singular nombre de Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Hoy nos enfrentamos a un mundo que ha cambiado drásticamente en comparación con ayer. Un signo profético, enviado por Dios, ya ha sido mostrado. Sin embargo, muchos lo han pasado por alto aquí en los Estados Unidos. Seamos sinceros, esta situación podría ser mucho peor. Recuerden la noche de la luna de sangre, durante el eclipse de Purim. Aunque todos pudieron observar el eclipse, solo unos pocos hicieron caso a un signo profético que marcaba un nuevo periodo en nuestra historia. Antes de detallar esto, les invito a ver un breve clip que me ha parecido sumamente inquietante y sobrenatural. Aquí tienen un clip de Irán, donde una playa se tornó roja como la sangre tras una lluvia misteriosa. Los científicos aseguran que esto se debe a sedimentos rojos mezclados con la lluvia, provocando que turistas alarmados viralicen imágenes de esta playa. Sin embargo, los expertos se apresuran a calificarlo como un fenómeno natural, mientras que el pueblo de Dios tiene una comprensión más profunda. A lo largo de los Estados Unidos, la lluvia roja ha generado alarma y confusión, mientras que los científicos luchan por ofrecer explicaciones. En contraste, los creyentes y estudiosos religiosos subrayan su significado apocalíptico. Las calles lucen un tono carmesí, los ríos han adoptado una oscura tonalidad y los campos, antes verdes y vibrantes, ahora están teñidos de un rojo sombrío. En las urbes, la lluvia genera deslizamientos que forman charcos de un líquido rubí, que muchos consideran alarmantes. La inquietud se apodera de la población, que se pregunta si esto es un presagio del inframundo o un fenómeno natural incomprensible. Las preocupaciones sobre la salud aumentan al conocerse casos de personas con irritaciones cutáneas inusuales y dificultades respiratorias tras el contacto con la lluvia teñida. En varios hospitales, los médicos reciben a pacientes con síntomas desconcertantes, como problemas respiratorios y dolencias inexplicables. La extraña precipitación cubre todo: viviendas, automóviles y espacios públicos, dejando un residuo cargado de hierro que deteriora metales y daña propiedades. Los expertos batallan por identificar si esta anomalía es producto de contaminantes del aire, microorganismos o algo que aún no logramos descifrar. Antes de continuar, es importante reflexionar sobre una realidad que muchos a menudo ignoran. Lo que estamos presenciando es verdaderamente alarmante. Es de conocimiento general que las tensiones entre Israel, Irán y Estados Unidos están al máximo. Además, tal fenómeno ocurrió precisamente durante una luna de sangre y un eclipse. Algunos podrían apresurarse a considerar esto como mera variación climática, pero aquellos con sensibilidad espiritual comprenden que representa un mensaje claro dirigido a Irán y Estados Unidos, enviado por el Dios de Israel.
Es fundamental captar la esencia de este mensaje. Dios nunca lanza advertencias sin un propósito. Cuando se comunica, lo hace de manera precisa. Los signos que muestra no son accidentes, son comunicaciones divinas. La luna de sangre observada en Purim ya era un indicativo poderoso, un momento en el tiempo destinado a captar la atención de quienes prestan atención. No te pierdas lo que está sucediendo. Lo que se ha manifestado en Irán y Estados Unidos va más allá de ser un mero fenómeno, pues aquellos que están atentos a las señales espirituales recordarán que Dios avisó a Egipto a través de Moisés, cuando las aguas del Nilo se tornaron en sangre como símbolo de juicio. Ahora, en un momento donde Irán ha expresado abiertamente su animosidad hacia Israel, el suelo se tiñe de rojo, un mensaje claro que podría interpretarse como una advertencia grave. Y no solo Irán, sino que América también ha experimentado esta lluvia carmesí, sugiriendo que el juicio puede estar a la vista. Mientras muchos solo observaban la penumbra lunar, algo extraordinario tuvo lugar en el firmamento. Una figura enigmática apareció, descrita por algunos como una imagen celestial, una cruz brillante o incluso una presencia angélica. Algunos testigos reportaron haber escuchado sonidos inexplicables resonando desde el suelo. Aún más sorprendente fue que durante este inusual eclipse, quienes estaban atentos notaron un cambio atmosférico misterioso. Algunos experimentaron una fuerte sensación de lo divino, mientras otros relataron visiones y mensajes inexplicables en su entorno. Este acontecimiento no puede considerarse un eclipse cualquiera. Se trata de una señal del cielo, marcando un tiempo crucial que indica que un acontecimiento monumental se está aproximando. ¿Te diste cuenta de ello? ¿O perdiste una de las señales más proféticas de nuestra era? Es fundamental que comprendan. El escenario se está montando. La Escritura respalda este momento en Joel 2:31, donde se afirma que el sol se oscurecerá y la luna se tornará en sangre antes de la llegada del gran y terrible día del Señor. Hemos experimentado una luna de sangre, un eclipse y una advertencia inquietante sobre la Tierra, en un mundo que se encuentra al borde de la guerra, con tensiones acumuladas como nunca antes. Reflexiona sobre esto. Este evento no ocurrió en un vacío, transcurrió en un país que ha estado levantando amenazas contra Israel. Las piezas del rompecabezas se están encajando, y lamentablemente, muchos aún permanecen ajenos a la situación. ¿Por qué es significativo un eclipse lunar en Purim? Porque Purim simboliza la intervención divina para salvar al pueblo judío de la aniquilación. En el relato de Esther, Hamán ideó su complot para eliminar a los judíos, pero Dios frustró sus planes maliciosos. Hoy nos encontramos nuevamente en una época en la que Israel enfrenta peligros, con naciones conspirando en su contra, mientras los enemigos se agrupan en la penumbra. ¿No ves la conexión? ¿No percibes el momento crítico que estamos atravesando? La historia se repite ante nuestros ojos. Dios llama la atención de su pueblo. Esto abarca mucho más que Israel. Es un mensaje para el mundo entero. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación. Descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Y respecto a Estados Unidos, si crees que este fenómeno se limita a Oriente Medio, estás perdiendo una perspectiva más amplia. La luna de sangre no fue solo una señal para una nación. Fue un síntoma global. Representa un punto de inflexión en la cronología, un acelerón de acontecimientos proféticos que se desarrollarán a una velocidad que aturdirá a muchos.
Los meses venideros serán decisivos. Presta atención a lo que sucede con Israel y su economía, así como los cambios en el liderazgo mundial. La normalidad no volverá a ser lo que fue. Nos dirigimos hacia el cumplimiento de profecías. Estos son los desafíos más alarmantes de nuestro tiempo. Conflictos persistentes, inestabilidad económica y el debilitamiento de estructuras globales. Estas no son amenazas lejanas, sino realidades inminentes. Naciones que en el pasado parecían sólidas comenzarán a tambalearse. Economías que alguna vez prosperaron estarán al borde del colapso. Alianzas previamente forjadas en la fuerza se verán afectadas, mientras la confianza entre los países se erosiona y las fracturas se hacen más profundas. Los días que se aproximan no ofrecerán un retorno a lo que solíamos considerar normal. No se pierdan en el caos actual, porque estamos ante una transformación radical. Observemos cómo América, antaño un bastión de prosperidad, se ha convertido en un campo de batalla ideológico y tumultuoso. Bajo la superficie, se despliega un desorden sin precedentes que afecta a sus comunidades. La estructura misma de esta nación está en plena prueba. A medida que la moral se desmorona y la desigualdad se intensifica, la confianza en las instituciones se deslava, mientras una gran movilización se gesta en el horizonte. Los que tienen la visión clara entienden que tras este cambio político hay una lucha espiritual manifestándose en el plano tangible. Las alianzas que una vez parecieron indestructibles, ahora atraviesan momentos de incertidumbre, particularmente entre Estados Unidos y sus aliados globales. Europa, que antes se erguía como símbolo de estabilidad, se ve atrapada en una tormenta económica y política. Sus cimientos están sometidos a una presión insostenible dada la crisis actual. Las relaciones que normalmente mantenían el equilibrio entre naciones ahora empiezan a desmoronarse, mientras cada país prioriza su propia supervivencia sobre la unidad colectiva. El panorama mundial está en constante transformación y quienes basen su seguridad en sistemas humanos enfrentarán grandes desafíos. No es únicamente una crisis geopolítica, sino un conflicto espiritual renaciente. La esencia del espíritu de Amalek, que antaño intentó aniquilar a Israel en tiempos de Esther, vuelve a manifestarse con su formidable oscuridad a lo largo de la historia. Es un fenómeno de desilusión, fragmentación y destrucción que opera en diversas naciones, líderes y ideologías, sembrando caos y opresión. Actúa en los rincones más oscuros, manipulando situaciones globales, fomentando el odio hacia los elegidos de Dios y provocando rebeldía contra su orden sagrado. Sin embargo, similar a lo que ocurrió en los días de Esther, Dios levantará un grupo fiel. Existirán quienes rechazarán la influencia del mundo, quienes se mantendrán firmes en su creencia y proclamarán su nombre con valentía. No se dejarán intimidar por el temor, ni se dejarán arrastrar por las corrientes culturales y la desilusión. Este remanente hallará su fortaleza en el fundamento inquebrantable del Señor, aun cuando todo a su alrededor esté en ruinas. Para aquellos que piensan que pueden permanecer neutrales, resguardándose en las esquinas y esperando que la tormenta pase, la normalidad no regresará. El mundo ya no recuperará la forma que tenía. Los tiempos venideros demandarán una fe sin precedentes. Los placeres del ayer se esfumarán y solo quienes confían plenamente en el Señor contarán con la fortaleza para prevalecer. Es esencial comprender que, mientras el juicio se manifiesta, también llegará la renovación. Un despertar monumental está surgiendo a nivel mundial, pero implicará sacrificios. Al igual que los dolores de parto anteceden a la nueva vida, así este gran movimiento de Dios nacerá en tiempos de juicio severo. Esta renovación no se limitará a los templos. Se manifestará en las calles, en los trabajos, en los hogares
entre los jóvenes y en lugares inesperados donde el Espíritu de Dios se revelará. No será un fenómeno emocional, sino una revelación transformadora que traerá poder real. Separará a los auténticos seguidores de Cristo de aquellos que solo han apoyado su nombre, sin haber vivido la fe. La lucha se torna más intensa, pero la victoria es del Señor. Esta no es una batalla de carne y sangre, sino una contienda contra principios y poderes oscuros. Esa guerra ya ha iniciado, desarrollándose de maneras que la oscuridad no puede comprender, pero la luz ha hablado con claridad. La alegría ha sido otorgada. Prepárense, porque lo que se avecina revelará a los verdaderos hijos de Dios, aquellos listos y dispuestos para el enfrentamiento final. Ellos deslumbrarán como estrellas en la penumbra, inquebrantables ante el tumulto, pues su fe no descansa en el mundo, sino en la omnipotente esencia de lo divino. Con la llegada de la oscuridad, unámonos en oración. Creador de los cielos, te buscamos en este tiempo de incertidumbre. Reconocemos tu autoridad, conscientes de que lo que ocurre está bajo tu designio. Los fenómenos en el firmamento no son meras casualidades, sino señales de tu trono, que nos instan a despertar, a prepararnos y a permanecer firmes. Te solicitamos sabiduría, Señor. Que no seamos ciegos como el resto, ignorando estos avisos como simples rarezas. Abre nuestros ojos y oídos para percibir lo que tu Espíritu está comunicando en este instante. Que no caigamos en la desilusión promovida por el adversario, sino que permanezcamos arraigados en la verdad de tu palabra. Te suplicamos por aquellos que aún están en un letargo, que se encuentran en la comodidad, que sean despertados antes de que sea demasiado tarde. Ilumínalos para que perciban los cimientos de este mundo tambalear bajo sus pies. En este momento, elevamos a América ante ti. La nación enfrenta divisiones, sus adversarios se agrupan y las amenazas a su estabilidad crecen. Solo en ti hallamos refugio y fortaleza. Protege a tu pueblo, Señor. Fortalece a quienes luchan por la justicia y levanta líderes que se mantengan firmes frente a la oscuridad. También te encomendamos a Israel en este tiempo crítico. La tempestad de la guerra se aproxima y los adversarios de tu pueblo levantan su osadía. No obstante, tú, Señor, eres el guardián de Israel, siempre vigilante y nunca distraído. Has sostenido a Israel con firmeza en tus manos, y tus promesas permanecen vivas. Te pedimos, oh Señor, que fortalezcas a tu pueblo fiel. Inspira a quienes llevan tu nombre, aquellos que no sucumbirán al temor, sino que se elevarán con fe. Deja que tu espíritu se derrame sobre esta tierra y que la renovación se manifieste como un torrente imponente. Que el nombre de Jesús sea engrandecido. Que las cadenas de la desilusión sean destruidas y que tu verdad brille en esta oscuridad. Confiamos, Señor, que aunque la contienda sea feroz, la victoria ya te pertenece. Los reinos de la tierra caerán, pero tu reino es eterno. Los planes del adversario fracasarán, mientras que los tuyos prevalecerán. Al final, todo ser reconocerá y cada lengua proclamará que Jesucristo es el Señor. Intercedemos por aquellos que aún permanecen al margen, quienes no han decidido entregarse plenamente a ti. El tiempo se agota. La oportunidad de la gracia está cerrándose. La puerta de la salvación está a punto de sellarse. Padre, acércalos. Desata los ojos de su entendimiento. Rompe las ataduras de la desilusión. Elimina las distracciones de este mundo que les impiden comprender la urgencia de la hora presente. Permíteles escuchar tu llamado a casa antes de que sea demasiado tarde. Agradecemos, Señor, que a pesar de la agitación del mundo, tú mantienes el control. Aunque las naciones se levanten, sigues estando en el trono. Los planes del enemigo no prosperarán, su tiempo es limitado.
No tememos, porque nuestra esperanza reposa en ti. Nuestra fe no vacila, pues nuestra base es Cristo. No retrocedemos, pues hemos sido elegidos para este tiempo. Esperamos tu retorno, Señor. En lo alto, observamos las señales que apuntan al gran y terrible día del Señor. Sabemos que pronto se abrirán los cielos, y el Rey de la Gloria descenderá con poder y majestuosidad. Escucha, ven, Señor Jesús, rápido por favor. Estamos aquí, preparados para luchar. Anunciaremos tu mensaje hasta el último suspiro, hasta que suene la última trompeta, hasta que cada alma tenga la oportunidad de ser rescatada. Lo afirmamos con confianza y determinación. Nos mantenemos firmes en la certeza de tu llegada inminente, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Ven, Señor. Con urgencia imploramos tu presencia. Un llamado que resuena en nuestros corazones, enfatizando la necesidad de tu llegada. Este clamor se repite sin cesar, inyectando fervor y esperanza en nuestro espíritu. Hablamos de los 7 sellos, las 7 bolsas de humillación, los 7 días de creación y las 7 trompetas anunciadas por ángeles. Momentos sorprendentes que traerán un juicio definitivo. Este número sagrado se repite más de 700 veces en las Escrituras, simbolizando la esencia de la profecía divina, desde la formación del mundo hasta el cumplimiento de los tiempos. En Génesis, la creación tuvo lugar en 7 días. En Éxodo, se instruyó a los israelitas a considerar el 7º día como un descanso sagrado. En el libro de Apocalipsis, 7 trompetas proclamaron eventos cataclísmicos que transformarán nuestro futuro. La interrogante ahora es, ¿estamos al borde de esos acontecimientos? Para quienes creen, la respuesta es evidente. Los inusuales fenómenos celestiales, los ruidos que rompen la tranquilidad de la tierra, son señales de advertencia, instando a todos a despertarse de la apatía espiritual que nos rodea. Para los escépticos, la ciencia puede intentar descifrar lo inexplicable que la fe intuitivamente reconoce. Aunque se perciban como fenómenos extraños o mensajes divinos, una verdad permanece clara: el mundo ha cambiado drásticamente. Las líneas que separan lo visible de lo oculto se difuminan, y el velo de misterio que ha mantenido alejada la tierra del cielo comienza a desaparecer. Cuando suena la primera trompeta, una combinación de calor, fuego y sangre desciende, arrasando 1/3 de los árboles y toda vegetación. Cada trompeta que la sigue desata más plagas de devastación, destrucción y señales de un inminente apocalipsis. Sin embargo, ¿quién será capaz de captar estas alarmas? Cuando Juan recibió la revelación, solo fue capaz de oírlas por medio de la manifestación de Cristo. No hay evidencia de que la humanidad en su conjunto escuche estas trompetas de forma tangible en el presente. En distintas partes de América, muchas personas han reportado ruidos extraños emergiendo del cielo. Sonidos profundos que algunos describen como ecos metálicos, similares a trompetas, que han conmovido los corazones de quienes los perciben. Algunos desestiman estos ruidos como fenómenos naturales, mientras que otros creen que poseen un significado divino más profundo. A medida que estos sonidos misteriosos resuenan, la Tierra se sumerge en el caos. Estados Unidos ha sido golpeado por 26 tempestades devastadoras, dejando a su paso desolación. Fuertes vientos han asolado las ciudades, derribando líneas eléctricas y dejando a millones en la oscuridad. Las lluvias torrenciales han transformado las calles en ríos caudalosos, dañando vehículos y derribando estructuras con inusitada fuerza. Edificios se desploman, carreteras se hunden y barrios enteros quedan sumergidos en aguas desbordantes. Los equipos de emergencia se ven abrumados al intentar rescatar a quienes se encuentran atrapados en estas situaciones desastrosas, y la furia de la naturaleza
resalta la vulnerabilidad de la humanidad frente a fuerzas que escapan a su control. En medio de esta agitación, las tormentas siguen su curso, cubriendo amplias extensiones bajo un manto de nieve y hielo. El aire se enfría y la visibilidad se desvanece mientras ráfagas intensas golpean las ciudades, convirtiendo calles antes bulliciosas en selvas heladas. Las estructuras de poder colapsan, sumiendo a millones en la penumbra, mientras los equipos de emergencia luchan por recorrer rutas ahora ocultas bajo tormentas violentas. Sin calefacción, las familias padecen un frío extremo y las comunidades quedan inmovilizadas por el desastre implacable. Las tormentas, en su furia, transforman el suelo que alimenta la vida en un vacío helado. Un hielo denso y antinatural ha cubierto amplias áreas, resistiendo el calor durante días. La visibilidad es casi nula, haciendo que las carreteras se asemejen a trampas mortales y convirtiendo paisajes familiares en desiertos vacíos. La atmósfera se torna opresiva, y quienes se aventuran afuera describen un silencio ensordecedor que envuelve la oscuridad, como si una presencia desconocida acechara al alcance de la vista. Este fenómeno no es ordinario. Se siente un peso, una ominosa advertencia que no se puede ignorar. Tornados han arrasado ciudades desprevenidas, dejando a su paso solo desolación. Los vientos aúllan y devoran, derribando edificios y fragmentando comunidades en un abrir y cerrar de ojos. Aquellos que logran sobrevivir emergen de esas tormentas devastadoras, solo para encontrar su hogar reducido a escombros y calles irreconocibles. Todo lo que conocían se ha esfumado en un instante. La devastación es absoluta, como si una fuerza enigmática de juicio hubiera surcado el aire, arrasando con todo a su paso. Con el transcurso de cada día, la magnitud de los desastres se vuelve más agobiante. ¿Son estos incidentes simples casualidades o el planeta está presenciando el inicio de algo mucho más siniestro? Las calamidades que azotan nuestro mundo parecen inquietantemente similares a las profecías descritas en el libro del Apocalipsis. La primera trompeta menciona fuego que cae y vegetación consumida por las llamas. Reflexionemos sobre la profecía de las fuerzas de fuego. La segunda trompeta desencadena destrucción en el desierto, con inexorables inundaciones y aumento del nivel del mar. En la tercera trompeta surge la conexión profunda entre la espiritualidad y la travesía humana. Es posible que el trato que la humanidad ha dado a nuestro planeta marque un momento en que la naturaleza se vuelve hostil. A lo largo de la historia, numerosas civilizaciones han sucumbido al alejarse de la equidad. Los textos sagrados mencionan advertencias antes del juicio final, mensajes divinos que instan a la humanidad a retornar antes de que sea demasiado tardío. Existen voces que sugieren que estos desastres no son más que las repercusiones del cambio climático y la irresponsabilidad humana. Sin embargo, otros consideran que se trata de señales divinas que indican que hemos alcanzado un punto crítico de consciencia. La indignación y el juicio divino han sido temas, durante largo tiempo, mezclados con amor y temor, resonando a lo largo de los siglos. La instantánea aniquilación de Pompeya se presenta como un recordatorio de una civilización que se extinguió bajo el peso de su propia decadencia. Hoy en día, fenómenos extraños y difíciles de explicar ocurren en diversas partes del mundo, lo que lleva a líderes religiosos a señalar estos eventos como un llamado espiritual a sus congregaciones. Sus discursos carentes de dudas se llenan de urgencia, demandan atención a los signos del tiempo, exhortando a retornar a lo divino antes de que sea demasiado tarde. Desde las visiones en el libro de Apocalipsis hasta las enseñanzas directas de Cristo, las Escrituras están repletas de advertencias sobre los tiempos finales. Fuego desciende del cielo,
el sol se oscurece por nubes de tormenta y la tierra tiembla bajo el peso de señales de su propia calamidad, anunciadas desde hace mucho tiempo, ahora reflejadas en el caos que se desarrolla ante nuestros ojos. Descubre el significado detrás de los desastres naturales que nos rodean y transforma tu perspectiva. Las tormentas furiosas parecen desmantelar ciudades, mientras que los vientos arrasan paisajes y la tierra tiembla, emitiendo un lamento inconfundible. Los ecos inquietantes resuenan en el cielo, provocando incluso las dudas más profundas. Para algunos, estos fenómenos son simplemente una consecuencia normal de un planeta inestable. Sin embargo, para quienes tienen fe, cada evento se manifiesta como un señal divina, un aviso antes de que la desesperanza se apodere de nosotros. Pero, ¿qué pasa con aquellos que perciben la realidad desde un ángulo diferente? Los escépticos, en su afán por explicar lo inexplicable, buscan respuestas en la ciencia, intentando desentrañar los enigmas sin recurrir a la espiritualidad. Aunque los especialistas hablan de cambios climáticos y oscilaciones en los campos magnéticos, nada puede explicar la intensidad, frecuencia y sincronización de estos desastres. El cielo parece clamar por atención. Los fenómenos naturales se manifiestan sin límites, generando un sentido palpable de incertidumbre. Aunque algunos rechacen la idea de profecías, es imposible ignorar la creciente tensión en el aire, una convulsión que sugiere que hay algo más allá de la comprensión lógica. Cada experiencia nos enfrenta a la fragilidad humana, obligándonos a reconocer nuestras limitaciones ante fuerzas superiores. Cuando la adversidad se presenta, las personas, de forma instintiva, buscan comprender el sentido de lo que están viviendo. Algunos se arrodillan en súplica, buscando consuelo en lo divino, mientras otros se abren a la ciencia, intentando atrapar respuestas que parecen estar siempre al borde de su entendimiento. Independientemente del camino que tomen, lo que surge es la humanidad, deseosa de cuestionar, despertar y prepararse para lo que se avecina. Entre quienes reflexionaron sobre estos tiempos se encuentra el enigmático Padre Pío, una figura cuyas experiencias están impregnadas de fe y misterio. El sacerdote italiano, famoso por sus estigmas, milagros curativos y profunda espiritualidad, dejó un legado de profecías que despiertan tanto curiosidad como temor. Invito a todos a explorar su mensaje, ya que muchos de sus seguidores sostienen que sus visiones no eran meras advertencias de su tiempo, sino que ofrecen indicios para el futuro, resonando con los acontecimientos actuales en Estados Unidos y más allá. A lo largo de su vida, el Padre Pío abordó temas como la justicia divina y las repercusiones de la degradación ética. Compartió revelaciones divinas de Dios y la Virgen María, advirtiendo sobre las dificultades que enfrentarían aquellos que se apartaran de la fe. Entre sus visiones se encuentran escenas de sufrimiento, conflictos y desastres devastadores que pondrían a prueba a las naciones. El sacerdote enfatizaba que una civilización alejada de Dios eventualmente afrontaría las consecuencias de sus actos, una advertencia que muchos sienten que se está haciendo realidad. Una de las profecías más inquietantes atribuidas a él es la de los 3 días de oscuridad. Describió un tiempo en que el planeta sería sumido en la más completa penumbra, con un aire envenenado y fuerzas invisibles sacudiendo la Tierra, lo que llevaría a aquellos que no se encontraran en gracia a la perdición. El único refugio, aseguraba, consistiría en mantener la oración, estando seguros en sus hogares y con lámparas encendidas. Algunos interpretan esta imagen como un presagio de calamidades inminentes, ya sea un desastre cataclísmico, un conflicto nuclear o una crisis ambiental tan severa que el cielo se tornaría rojo. Ante incendios que tiñen el firmamento y huracanes que traen destrucción desmedida,
Muchos encuentran paralelismos con esta asombrosa predicción. Sin embargo, las advertencias del Padre Pío no se limitaban únicamente a catástrofes físicas. También señalaba un periodo de grave declive moral y espiritual, un tiempo en el que las sociedades abandonarían la verdad en favor de la mentira, la indulgencia y el materialismo. Imagina un periodo donde la creencia se ve erosionada, las tradiciones se dejan de lado y la corrupción penetra cada rincón de la existencia humana. Algunos sostienen que la realidad contemporánea ilustra esta ominosa profecía, identificando la disminución de la asistencia a cultos, el debilitamiento de la familia y una cultura cada vez más sumida en el conflicto y la agresión. En el presente, emergen voces que denuncian una crisis moral, similar a la advertencia que dejó Padre Pío sobre una humanidad desorientada al rechazar el orden divino. Surge también la inquietante perspectiva de un conflicto de gran magnitud que podría sacudir las naciones y transformar la historia. Algunos lo interpretan como una violencia global inminente, con las tensiones entre las potencias en ascenso y un escenario de enfrentamiento militar cada vez más cercano. Sin embargo, hay quienes piensan que esta profecía alude a una disputa interna en Estados Unidos. Con una creciente polarización política, la amenaza de disturbios civiles aumenta, y las divisiones en el tejido social se acentúan. Recientemente hemos sido testigos de protestas violentas y choques ideológicos, reflejando una creciente inestabilidad. Para aquellos que siguen las enseñanzas de Padre Pío, estos eventos son indicativos de un desafío crucial, en el que el estado moral y espiritual de una nación condiciona su futuro. Más allá de la guerra y el desorden, él advirtió sobre una desilusión de tal magnitud que incluso los devotos podrían desviarse del camino. Citó la aparición de falsos profetas que engañarían a las multitudes y de líderes religiosos que se desviarían de la esencia de la fe, adaptando la doctrina a los caprichos del mundo. El temor se instala al pensar que esta desilusión ya ha comenzado. En un entorno donde abunda la desinformación, los líderes manipulan realidades y hasta las comunidades religiosas enfrentan disensiones internas. La fusión de ideologías seculares con la fe y el sacrificio de la verdad en favor de la complacencia son para algunos las mismas trampas que Padre Pío había señalado. A pesar de las adversidades recientes, el mensaje que se transmite no es de desánimo, sino un llamado a la respuesta, un regreso a la fe antes de que sea demasiado tarde. No hay intención de infundir temor, sino de transmitir una urgente necesidad de recordar que, sin importar cuán sombrío se torne el entorno, la gracia divina siempre está al alcance. Aún queda abierta la puerta de la gracia, pero no permanecerá así eternamente. Cada persona enfrenta la elección de recibir esa invitación y volver a Dios, o desestimar las señales y arriesgarse a estar desprevenida cuando surjan los desafíos. Para aquellos que se sienten atrapados en la tormenta de la incertidumbre, la vida de Padre Pío se erige como una luz en la oscuridad. Su fervorosa dedicación a la oración, su inquebrantable confianza en la providencia y su fe en el poder de Cristo son prueba de la duradera fortaleza de la creencia. Oren, esperen y no se preocupen. Solía compartir, recordándonos que la paz auténtica no se encuentra en el poder de los gobiernos, la riqueza o las estructuras humanas, sino en un corazón unido a Dios. Ningún poder terrenal puede brindar la seguridad que proporciona la fe. Es en la oración y en la entrega a la voluntad divina donde se descubre el valor necesario para enfrentar los desafíos de este mundo. A medida que el entorno tiembla, ya sea por el peso de las profecías o por el desmoronamiento de la sociedad, el mensaje resuena. Es momento de tomar decisiones, reflexionar, buscar la verdad y prepararse. Las señales nos rodean.
La interrogante es si realmente atenderemos a esas llamadas. Este es el instante de hacer una pausa y meditar. ¿Hemos permitido que el bullicio del mundo opacara la voz de Dios? ¿Nos hemos desviado de su verdad mientras perseguimos placeres efímeros, negociando así la salvación de nuestras almas? La transformación que el mundo experimenta es alarmante y los indicios de destrucción espiritual y moral son innegables. Cada día, el escenario se tiñe de divisiones, violencia y desesperanza. Aunque en medio de la oscuridad, la luz divina sigue resplandeciendo, invitándonos a regresar a su esencia. Este llamado a la penitencia no es exclusivo para una persona designada, sino que abarca a toda la humanidad. Ningún individuo está irremediablemente perdido. Ningún error es tan grave que no pueda ser perdonado por su infinita misericordia. La fe no se limita a ser algo que se acepta pasivamente, sino que se manifiesta como un compromiso activo. Es la decisión constante de confiar en Dios, de seguir sus mandamientos y de alinearnos con su voluntad. Es un fuego que debe arder en nuestros corazones y ser transmitido a las próximas generaciones. Si descuidamos fomentar la fe, la esperanza y el amor en los más jóvenes, la oscuridad se intensificará. Debemos ser baluartes de verdad en un mundo que ha extraviado su camino. A través de nuestras acciones y nuestra inquebrantable devoción, tenemos la responsabilidad de acercar a otros a Dios, convirtiéndonos en ejemplos vivientes de su gracia. La sociedad actual sostiene que la fe ha quedado obsoleta, que Dios no tiene relevancia y que la religión es parte del pasado. Sin embargo, el legado de Padre Pío nos enseña que la fe es liberadora, no una carga. No representa debilidad, sino que constituye una fortaleza incomparable. En un entorno lleno de cambios caóticos, la fe se mantiene firme. En tiempos de confusión, proporciona claridad. Ante el sufrimiento, brinda resistencia. Las profecías de Padre Pío actúan como advertencias y promesas. Advertencia sobre los peligros de alejarnos de Dios, pero también recordatorios sobre el camino hacia la redención. Si nos humillamos, anhelamos su gracia y nos dedicamos a la justicia, tenemos la capacidad de cambiar el rumbo de la historia. Cada nación, incluyendo a Estados Unidos, enfrenta un cruce decisivo. Puede continuar en la senda de la degradación moral o retornar a Dios y experimentar un renacer. Todos somos protagonistas en esta lucha espiritual. Cada palabra, cada gesto de compañerismo y cada instante de verdadera reflexión revitaliza a quienes tienen fe y rechaza la penumbra. Nunca es tarde para encontrar a Dios. Su misericordia puede sanar un mundo fracturado. Él permanece con su pueblo, instándolos a actuar. Las Escrituras nos enseñan que, si una nación se humilla, ruega y busca su presencia mientras se aleja de su mal camino, Él escuchará desde lo alto, perdonará las transgresiones y restaurará su tierra. No es simplemente un texto antiguo, es un llamado a movilizarnos hoy. Es crucial que América y el mundo entero asuma esta realidad antes de que sea demasiado tarde. Este es el momento ideal para que nuestra fe florezca. Las señales son evidentes y la decisión está sobre nosotros. ¿Elegiremos ignorar las bendiciones y seguir hundiéndonos en la oscuridad espiritual? ¿O tomaremos la decisión de regresar a Dios y guiar a otros hacia la salvación? El tiempo no está a nuestro favor. La urgencia es palpable. Oremos juntos. Busquemos arrepentimiento y avancemos con una confianza renovada, sabiendo que con Dios todo es posible. La pérdida de más de 2000 vidas es desgarradora, y el aumento de víctimas no muestra indicios de detenerse. Un desastre devastador asola el sur de los Estados Unidos. Huracanes asolan las ciudades, dejando una estela de destrucción sin precedentes. Esta es nuestra realidad.
Los equipos de emergencia se enfrentan a sus límites y la región se prepara para lo que parece un caos inminente, pero nada puede prepararles para lo que está por llegar. El cielo se teñía de rojo. La tranquilidad de un desierto o la penumbra de un eclipse era reemplazada por una ominosa luminiscencia carmesí. La incertidumbre se desató entre la multitud que, paralizada, admiraba el cielo, sintiendo un temor inesperado. El día comenzó como cualquier otro, con el sol asomándose y derramando su luz dorada sobre las ciudades, mientras los ritmos cotidianos llenaban el aire. El tráfico, los niños dirigiéndose a la escuela y las cafeterías llenas de vida. Sin embargo, un extraño cambio se produjo de manera casi imperceptible, como si el propio planeta contuviera la respiración. Pronto el cielo experimentó una transformación inquietante. Un leve oscurecimiento en el horizonte creció hasta convertirse en un espectáculo aterrador. El azul celeste fue cubierto por un manto de rojo intenso, un presagio oscuro que sembró la inquietud en la atmósfera. La incertidumbre se apoderó de las calles y la gente comenzó a notar la incomodidad que latía en el aire sin saber exactamente su origen. Fue entonces cuando un grito resonó, profundo y aterrador. Su eco se sintió en cada rincón, como una trompeta que emergía de lo desconocido. Durante 3 minutos, el sonido vibró en todos los rincones, paralizando al mundo. Este estruendo no fue meramente una advertencia. Dejó entrever la llegada de algo apocalíptico. Al día siguiente, las aguas comenzaron a desbordarse con una fuerza nunca antes vista, arrasando todo a su paso y destruyendo infraestructuras. Los científicos, confundidos, luchaban por darle sentido a la catástrofe, pero la naturaleza parecía haber desatado su furia sin un motivo aparente. Ese cielo teñido de rojo no fue únicamente un fenómeno. Se tradujo en una advertencia, una manifestación de un descontento que superaba la capacidad de los humanos para entender. Mientras los corazones palpitaban con terror, un interrogante se instaló en el aire. ¿Qué sucederá a continuación? Si deseas conocer más sobre la verdad detrás de estos acontecimientos inquietantes, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Este relato apenas comienza. No era un efecto de luz común. El cielo adquirió un tono rojizo que cubrió Texas, Georgia y Arizona, sumergiendo todo en una penumbra inquietante. La gente se detuvo, alternando entre el temor y la confusión. Una atmósfera de silencio envolvía la tierra. Los ruidos cotidianos de los autos transitando por las calles y la actividad habitual de los ciudadanos se convirtieron en ecos lejanos. Una presencia desconocida pesaba en el ambiente. Una fuerza sutil que todos percibían, aunque nadie podía describir. Las horas transcurrieron sin que ese rojo profundo se desvaneciera. Pese a haber atravesado una reciente tormenta, este fenómeno no era fugaz. Se mantenía en el cielo, como si la esencia de la realidad se hubiera alterado. La atmósfera parecía densa y opresiva, cargada de una energía que desafiaba toda lógica. Las personas continuaron con sus días, pero un sentimiento común invadía sus corazones. Algo vasto y misterioso se estaba extendiendo. Este no era un simple cambio climatológico. Era un acontecimiento más profundo. Un mensaje que indicaba un quiebre entre lo conocido y lo incierto. Era como si el tiempo hubiese detenido su curso, fusionando pasado y futuro en un instante que se percibía a la vez eterno y fugaz. La humanidad se enfrentaba a una realidad que no se podía racionalizar, que requería atención. El cielo, en su silencio, transmitía algo que pedidos por escuchar. En ese contexto, cuando las personas creían haber asistido a lo más extraño de sus vidas, lo inesperado ocurrió.
el 28 de febrero de 2025, quedaría grabado en la memoria colectiva como el día en que el mundo percibió un sonido singular. En lugares como Dallas, Houston y Luisiana, lo cotidiano se interrumpió abruptamente con un estruendo jamás escuchado. No era el sonido de la lluvia ni el viento susurrante, tampoco eran maquinarias en funcionamiento ni el distante temblor de un sismo. Era algo diferente, un eco antiguo que parecía originarse de otro plano. Un grito potente y resonante reverberó de tal manera que sacudió los huesos de quienes lo escucharon. Se asemejaba a una melodía, como el sonido de una trompeta, aunque era un eco jamás producido por manos humanas. Era una convocatoria, una celebración de lo que está por llegar. Ese sonido persistió durante 3 interminables minutos, impregnando el ambiente con una aura que, aunque provocaba inquietud, resultaba ineludible. Las personas quedaron paralizadas, con la respiración contenida, sus miradas agrandadas, mientras las figuras de sus ancianos se desvanecían en un mudo orgullo. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido, aguardando el inminente desarrollo de los acontecimientos. De pronto, el estruendo cesó, dejando un vacío que se tornó incómodo. Las miradas se cruzaron, reflejando una pregunta compartida. ¿Qué era lo que habían presenciado? Algo extraordinario estaba sucediendo, algo que superaba la lógica y la comprensión convencional. El manto rojizo del cielo no era una simple irregularidad, y el sonido no era un mero enigma. El cosmos se transformaba ante nuestros ojos. Las señales se tornaban imposibles de pasar por alto. ¿Estás observando? Únete a nosotros y suscríbete a nuestro canal. Acompáñanos en cada revelación mientras desentrañamos la verdad detrás de estos fenómenos. La hora de prepararse ha llegado. Algo se acerca y debemos estar preparados. La única evidencia concreta fue ese eco persistente que se introdujo en el silencio. Una resonancia desconcertante, difícil de explicar. Nadie sabía su origen. Los expertos, desde científicos hasta meteorólogos, se encontraron perplejos, incapaces de ofrecer respuestas. No era un evento natural, ni el retumbar de un lejano satélite, ni el sonido de una tormenta inminente. Este era algo enteramente diferente, una manifestación que iba más allá del entendimiento humano. El estruendo carecía de una explicación tangible, y a pesar de su repentina presencia, afectó profundamente a quienes lo percibieron. La población se dedicó a buscar noticias que arrojaran luz sobre el fenómeno, sin encontrar respuestas claras. Algunos teorizaban que se trataba de un movimiento telúrico, un preludio a un desastre inminente. Otros argumentaban que era un fenómeno atmosférico, algo sin precedentes en los registros. Sin embargo, había quienes sostenían que se trataba de un mensaje más allá de la comprensión científica. El pánico se esparció entre las comunidades al aparecer grabaciones del sonido en las redes, compartidas por personas sin conexión entre sí, todas coincidiendo en la misma experiencia auditiva. Era como si el propio mundo se pronunciara, emitiendo un grito que reverberaba en el suelo. Pero, ¿cuál era el significado de ese sonido? Cuando la gente empezaba a pensar que se trataba de un enigma extraño, pero sin peligros inminentes, lo inesperado ocurrió. El día siguiente trajo consigo una inundación apocalíptica. Sin previo aviso, el agua arrasó con todo, asediando ciudades como Dallas y Houston. Las calles se transformaron en torrentes, los hogares se desgajaron de sus cimientos y los vehículos se convirtieron en escombros a merced de la corriente. Las familias, aferradas a las paredes, clamaban por rescate, mientras los helicópteros sobrevolaban los escombros, impotentes ante la magnitud del caos. Esta no era una inundación común. No había habido lluvias previas ni un ascenso paulatino en el nivel del agua.
todo sucedió de manera abrupta y violenta, como si una fuerza desconocida liberara las aguas con un propósito inimaginable. Los meteorólogos estaban atónitos. No existían alertas ni patrones climáticos que podrían anticipar un evento de tal magnitud. Parecía como si la tormenta hubiera surgido de la nada. Prepárate para enfrentar lo inexplicable. Una fuerza imprevista alteró por completo las leyes que rigen nuestro entorno. Mientras las aguas heladas avanzaban, arrasando todo a su paso, una inquietante pregunta comenzó a rondar en las mentes de los ciudadanos. ¿Se trataba de una mera casualidad o había algo más grande en juego? Los ruidos convulsos de la noche anterior parecían presagiar el desastre. ¿Acaso fue una advertencia que pasó desapercibida, silenciosa y fría? ¿Era la lluvia simplemente el ímpetu de la naturaleza o representaba un mensaje oculto en sus olas, en la devastación, en la desesperanza? Al irse retirando el agua, una chispa de optimismo surgió, aunque resultó efímera. El cielo, que había sido luminoso, se había transformado. La lluvia, antes un fenómeno natural, había regresado en un tono carmesí más sombrío, como si presagiara un desastre inminente. Luego, aconteció algo aún más sorprendente. Un sol que una vez brilló con fuerza, comenzó a oscurecerse. No era un sol cualquiera, ni una mera sombra que cruzaba las nubes. El propio sol agonizaba bajo la influencia de una oscuridad anormal. En perfecta sincronía, la luna, que alguna vez iluminó la noche, se tornó de un rojo profundo. La multitud, paralizada, observaba con desconfianza el espectáculo celestial. No se trataba únicamente de un fenómeno atmosférico extraño. Esto tenía tintes bíblicos. Las visiones del libro del Apocalipsis resonaban en la mente colectiva. El sol se tornó negro y la luna roja como la sangre. ¿Podría ser que las profecías ancestrales, escritas hace siglos, estaban destinadas a este instante preciso? ¿Acaso habíamos llegado al momento en que las antiguas advertencias se cumplían? Pero este cielo carmesí no era un evento singular. En la historia de la humanidad, en numerosas ocasiones, se presentó antes de calamidades de gran magnitud.